Tenemos acá la definición del triángulo, que son los triángulos, y la clasificación de triángulos según el tamaño de sus lados. El primer tipo de triángulo según el tamaño de sus lados es el equilátero. Triángulo equilátero, como su nombre lo dice, es aquel donde todos sus lados son iguales, idénticamente iguales. Se podría decir, niños, entonces que el triángulo equilátero comparte muchas características con el cuadrado, ¿sí? El cuadrado es un polígono de 4 lados y el triángulo es de 3. Pero, ¿cuál es la característica que comparten el cuadrado y el triángulo? Que son polígonos, pero aparte de que son polígonos, tienen todos sus lados igualitos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando ya hayamos terminado de copiar el triángulo equilátero, nos vamos a ir con el siguiente, que es el triángulo isósceles. Isósceles. Esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Es el triángulo isósceles, es el siguiente. Es un triángulo isósceles, niños. En el triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. Entonces, niños, lógicamente, el triángulo tiene 3 lados, pero si solo dos de sus lados son iguales, ¿el otro cómo es? ¿El tercer lado cómo es? Es diferente, ¿sí? Si dice dos de sus lados son iguales, el tercer lado cómo es? Diferente a esos dos, ¿sí? Puede que sea más largo o puede que sea más corto, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener dos tipos de triángulos isósceles, ¿verdad? En el caso donde los dos lados que son iguales sean más largos y el lado que es diferente sea más corto. O puede ser que el lado que sea diferente sea más largo y los lados que son iguales sean más cortos, ¿verdad? Pues, de cualquier forma, estos dos son triángulos isósceles, ¿verdad? Porque estos dos lados de acá son iguales, pero el de aquí abajo es totalmente diferente, ¿sí? Solo un ejemplo, copia, solo les quería enseñar. No nos vamos a tardar mucho. Muy bien. Solo colóquenle la medida para que ustedes sepan, niños. No importa que no lo hagan de esa medida que dice ahí, pero la medida es una referencia nada más para que ustedes sepan que estos dos lados miden igual y este no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, tenemos ahí isósceles. Como les digo, isósceles se le llama al triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Sí? Voy a borrar entonces el de aquí abajo ya. Voy a borrar el de aquí abajito. Muy bien. Y entonces, niños, ahora el último tipo de triángulo según el tamaño de sus lados, Marco, ¿me estás poniendo atención? Es el triángulo, coloquen ahí, escaleno. ¿Sí? Triángulo escaleno. ¿Ya? Así es, triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo escaleno? Es aquel triángulo donde todos sus lados tienen diferente medida. Todos sus lados tienen diferentes medidas. Ahorita voy. No me importa que sean exactos, solo para que dibujo el triángulo y me ponen los valores como referencia, solo para que ustedes se recuerden que dos de esos lados son más largos. Pues aquí no tiene que ser exacto. No, no tiene que ser exacto. Teacher, yo hasta puse dos. Solo es una referencia para que ustedes sepan por qué digo que es isósceles, porque estos dos lados. ¿No? ¿Ya? Pero no importa que no sea exacto ahorita, ¿verdad? Porque solo es una referencia para que ustedes sepan bien. Entonces, niños,
El triángulo escaleno se ve más o menos de esta forma, miren. Donde ni este lado, ni este lado, ni este otro tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Uno es más largo, el otro más corto y el otro es mediano. Vamos a colocar aquí que este mide 10, este va a medir 8 y este mide 6. ¿Sí? Como les digo, solo es como referencia a la medida, no es para que ustedes lo hagan de esa manera, solo es para que miren que en este caso, por ejemplo, todos los lados tienen una medida diferente, ¿verdad? Entonces, niños, ya vimos los tres tipos de triángulos según el tamaño de sus lados, ¿sí? Ya vimos lo que es un triángulo equilátero, ya vimos lo que es un triángulo escaleno y ya vimos lo que es un triángulo isósceles. Entonces, no se les olvide. El equilátero es aquel que tiene dos lados iguales. Isósceles solo tiene dos lados iguales. Y el escaleno es el que no tiene ningún lado igual. Todos son diferentes. Muy bien. Equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles, dos de los tres lados son iguales. Escaleno, ninguno de los tres lados es igual. ¿Cómo? Ahorita son tres, y que les dije que hay 6 tipos de triángulos, pero hay 2 formas de clasificar. Ahorita aprendimos la primera clasificación, solo son 3. En la otra clasificación de triángulos que veamos también son 3. ¿Sí, Eli? Ahora sí, en la clasificación de triángulos según el tamaño de sus lados, solo son 3. Pero cuando ustedes hayan terminado de copiar estos, vamos a ver cómo se clasifican los triángulos según el tamaño de sus ángulos. Y también son 3. ¿Y qué razón? Faltan 15 todavía. ¿Ah? Niños, ya casi terminamos de copiar. Aquí es 6. ¿Cómo vamos aquí, niños? ¿Cómo vamos? Ya, teacher, yo ya. Muy bien. Ya, teacher. Excelente, niños. Este te falta, ¿verdad, Isaac? Cuando pase de moda, ¿qué? Niños, cuando hayan terminado de copiar el último triángulo que es el escaleno, vamos ahora a colocar la clasificación de triángulos. Clasificación de triángulos. Es que no se han dicho que es como otros niños se inscribieron cuando ustedes no vinieron. No sé, ahorita sí. Entonces, niños, clasificación de triángulos según el tamaño de sus ángulos, por favor. Según el tamaño de sus ángulos. ¿Sí? Entonces, niños, vamos a aprender 2 formas de clasificar los triángulos. Ya vimos la primera, la clasificación por sus lados. Ahora los vamos a clasificar dependiendo de sus ángulos. ¿Sí? Ya solo estos 3. Entonces, cuando nosotros clasificamos no por el tamaño de los lados, sino por el tamaño de los ángulos, el primer tipo de triángulo que vamos a encontrar acá es el acutángulo. Acutángulo. ¿Sí? Acutángulo. Todos sus ángulos son agudos. Ajá.
Acutángulo viene de agudo, ¿sí? ¿Se recuerdan de qué eran los ángulos agudos, verdad? Aquellos que medían entre 1 y 89 grados. Por lo tanto, si dice que en el acutángulo todos los ángulos son agudos, quiere decir que todos los ángulos que forman parte de ese triángulo van a ser más pequeños de 89 grados, ¿sí? Por ejemplo, en este triángulo que yo les dibujé acá, este ángulo mide 60 grados, este ángulo va a medir 60 grados y este ángulo también va a medir 60 grados, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los tres ángulos de este triángulo son agudos porque miden menos de 89 grados, ¿sí? Entonces, acutángulo. Estos son más fáciles de aprender, niños, porque acu viene de agudo. Y ángulo, quiere decir ángulo agudo, ¿verdad? Ahí la misma palabra se lo dice. Quiere decir que el triángulo está formado solo por ángulos agudos. No, Fabián. Solo las medidas son como referencia. Ya casi vamos a terminar, nos faltan dos. Faltan dos y terminamos. No importa, Fabiancito. Ahorita solo es de... Muy bien. Niños, el siguiente tipo de triángulo según el tamaño de sus ángulos es el triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo se llama. ¿Alguien habló aquí? ¿No? ¿Andreita, estás copiando? Sí, muy bien. Triángulo rectángulo. Bien. ¿Qué es el triángulo rectángulo, niños? El triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Es aquel triángulo que posee un ángulo recto. ¿Cuánto medía un ángulo recto, niños? 90 grados, muy bien. Entonces el triángulo rectángulo va a tener en su interior un ángulo recto, ¿sí? El triángulo rectángulo no puede estar formado solo de ángulos rectos, porque es imposible hacer un triángulo solo con ángulos rectos. Pero en su interior va a tener por lo menos uno, ¿verdad? Que es el que le da el nombre al triángulo. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. ¿Estamos? Y el triángulo rectángulo, entonces, niños, se va a ver de esta forma, miren. Recto, ¿sí? Se llama rectángulo porque aquí, en esta parte de acá, tenemos el ángulo recto, miren, de 90 grados. Los otros ángulos van a medir menos. ¿Sí? Los otros ángulos van a medir menos, pero para que se llame triángulo rectángulo tiene que tener por lo menos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya ves, es fácil de aprenderse. Ya vamos 5. Falta. Teacher, tengo una pregunta. ¿Ya? Teacher, el número de arriba, ¿qué número es? Este El segundo. Ajá, sí, teacher, ese. es 60. 60. Ah, ok, teacher. Aquí es 90, 60 y 30. ¿Sí, Fabiancito? ¿Cómo se llama ese Mario Kart que llegó para la feria? Mario Kart 8 Deluxe. Es el de la Switch. Ah, era el de Switch. ¿Y ese era el de Switch? No, es que yo lo tenía en la compu, pero era el Mario Kart de Switch. Solo que lo estábamos usando con el emulador. Muy original. Esos eran bonitos. Un juego que amo de Nintendo Super Smash Bros. Le digo a mi papá ¿Te que manda ropa? después de 30 años lo va a vender. Un juego que amo de la Nintendo Super Smash Bros.
Ah, ese es bonito, pero ese sí, créeme, Rafita, que nunca he podido jugarlo. Soy malísimo para jugar eso. Es Pero súper- yo antes les ganaba con Kirby. Kirby es el más fácil de usar. Y el más cabo. Voy a poner a Rafita que me entrene en su. Muy bien. Niños, último y pueden salir. Último y pueden salir, que ya es la hora de que quieren ir a almorzar. Muy bien. El último, niños, se llama obtusángulo. ¿Alguien me puede decir por qué se llama obtusángulo? El ángulo obtuso. Porque tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Triángulo que posee un ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Ángulo obtuso es aquel ángulo que por lo tanto el triángulo obtusángulo se va a ver de esta forma, ¿eh? Este es el ángulo obtuso, sea un ángulo que va a medir mucho más de 90 grados, ¿verdad? Aunque los demás ángulos que conforman ese triángulo sean más pequeños. Entonces, niños, ahí están ya los 6 tipos de triángulos que vamos a aprender, ¿sí? Sí. Según sus lados, ¿cómo se pueden llamar los triángulos según sus lados? Muy bien. Equilátero, isósceles y escaleno. Y según sus ángulos, ¿cómo se pueden llamar los triángulos? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Excelente, niños. Acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Muy bien. Cabal, siempre me imaginé yo también. Pero entonces, niños, recuérdense, cuando estemos hablando de los ángulos del triángulo, siempre los nombres van a terminar en ángulo, ¿sí? Rectángulo porque lleva un ángulo recto. Obtusángulo porque lleva un ángulo obtuso. Y acutángulo porque todos sus lados, todos sus ángulos son agudos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, niños, cuando terminen de copiar, pueden salir.